Bueno, vamos a empezar para respetar nuestros tiempos. Quiero decirles que estamos muy contentos del diálogo que vamos a tener hoy, por el respeto enorme y la valoración que tenemos de Santiago y de Federico. Ambos comparten muchas cosas, comparten la primacía de los valores como la esencia de la acción, y lo demuestran cotidianamente, ¿no? Federico lo ha demostrado a lo largo de su larga y proficua carrera política, Santiago con su intervención cotidiana en tantos ámbitos, desde los medios hasta las conferencias académicas, y tienen como en común la centralidad de los valores, ¿no? Y probablemente, seguramente vamos a hablar de este tema. A mí se me ocurrió hoy, mientras estaba terminando de preparar un par de cosas, buscar algunas citas que muestren lo que son nuestros invitados de lujo de hoy, ¿no? Decía Santiago en alguna de las charlas, no es posible llevar adelante un proyecto de desarrollo nacional si la política no responde a una concepción de la vida donde la ética esté en el centro de los criterios que deben orientar la acción. La Argentina que queremos, la república, la democracia, pide que el poder esté sujeto a la ley y no la ley al poder. El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior al de las leyes. Decía Federico, no por casualidad, concluyo estas pocas palabras con una reflexión sobre otros valores que defendemos los demócratas. El valor de la verdad, porque no hay respeto por el otro sin ella. El valor de la decencia y la transparencia, porque no hay representación sin ellas. El valor de la humildad, de saber que uno no ve toda la realidad, que los demás perciben aspectos de ella que nosotros no observamos y que la discusión nos acerca a la realidad y al camino posible. El valor del diálogo, el valor de la no violencia, el derecho a no ser privados de lo que la ley nos reconoce a todos por igual. Eso es la democracia, esos son sus valores, eso es lo que defendemos y no debemos dejar nunca de defender. Con esta introducción, que es casi excesiva porque todos saben qué es lo que piensan Santiago y Federico, vamos a tener la enorme alegría de oírlos a los dos dialogando sobre la importancia, en el fondo, más allá del título, el subtractum de los valores en la acción política de hoy, ¿no? Estamos todos angustiados, preocupados por la situación política, y creo que esta conversación nos va a iluminar. Así que vamos a empezar con Santiago, después Federico, y luego estableceremos un diálogo. Nuevamente les agradezco de corazón, realmente, de corazón y de cabeza, les agradezco su presencia. Santiago, todo tuyo. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias realmente por la tarea que llevas adelante, que es la que permite generar el escenario de estos encuentros. Gracias a quienes nos escuchan y a quienes concurren a ese encuentro, porque finalmente son la ciudadanía que habrá de protagonizar lo decisivo en el campo de las relaciones políticas y de la realización de un ideal. A Federico, que es un admirable representante del pensamiento liberal, en lo que este pensamiento tiene de sustancioso. Justamente es un auténtico luchador contra la anemia ética de la política. Por eso para mí es tan grato contar con él hoy como interlocutor. Y era justamente, Eduardo y amigos aquí presentes, una frase de él que citó Eduardo, lo que yo quería tomar como epígrafe fundamental de mi exposición. Dijo Eduardo, refiriéndose a las palabras de Federico, que Federico sostuvo que nadie tiene una visión suficiente de la realidad. Nadie abarca el concepto de realidad en su plenitud. Siempre tenemos una perspectiva y la finalidad de los consensos es atenuar el déficit de nuestra propia mirada, puesto que ella no lo abarca todo, y por otro lado, respaldarnos en el intento de evitar
el sueño monopólico de la comprensión de la realidad, la presunción de que podemos llegar a tener un concepto de realidad que permita excluir el punto de vista alternativo, el punto de vista del prójimo, el punto de vista del adversario. La generación de consensos tiene una finalidad ética decisiva, que es mostrar que uno no basta y que dos pueden convivir en la medida en que tengan valores comunes que compartir. A todo esto voy a referirme en esta exposición, a la que hemos titulado con el acuerdo de Eduardo y Federico, Los desafíos del porvenir, una mirada política. Quisiera entonces, y entrando de lleno ya en materia, decirles qué es lo que entiendo por porvenir. Claro que mi perspectiva no podía sino ser filosófica, pues que esta es la disciplina a la que he consagrado toda mi vida. El porvenir no es lo que tenemos por delante. A mi modo de ver, el porvenir no es lo abstracto venidero, ese mañana difuso al que un día llegaremos. Para mí el porvenir es el repertorio de ideales que aspiramos a concretar en el presente. El porvenir es entonces un corpus de nociones, de valores, de aspiraciones, a los que deseamos ver encarnados en el presente, a los que deseamos traer al presente. Los grandes ideales, encarnados justamente por aquellos que le dieron a la Argentina identidad como nación, se vieron concretados a través del despliegue de todas sus conductas vitales, como bien lo demuestra el caso de nuestros paradigmas máximos, San Martín, Belgrano, Vélez Sarsfield, Pellegrini, en fin, todas aquellas figuras que han sabido hacer de sus ideales la materia configuradora del presente, precisamente porque esos ideales son lo que el porvenir tiene de diáfano para ellos. ¿Y qué es lo que el porvenir tiene de diáfano para nosotros? ¿Cuáles son los ideales desde los cuales queremos venir hacia el presente para poder convertir a ese porvenir en un corpus de realizaciones satisfactorias? Yo creo que es importante aclararnos esto, teniendo en cuenta en primer lugar cuál es el contexto mundial en el cual la Argentina puede, debe recuperar su consistencia republicana. Comencemos por allí. Comencemos entonces por ese contexto mundial que es preciso tener en cuenta para saber cómo debe proceder la Argentina a fin de convertirse en una realidad protagónica del mundo de hoy. El nuevo orden geopolítico mundial ha ganado como incertidumbre y como intensificación de conflictos una gran transparencia. Estamos ante evidencias que ponen de manifiesto que ya no pertenecemos a un mundo precisamente identificado con los perfiles de la segunda posguerra. Algo está cambiando de manera radical. La irrupción de China, la irrupción de una Rusia con aspiraciones imperiales que nos devuelve a escenarios bélicos que creíamos superados, la aparición de conflictos como los que genera en el mundo de las democracias clásicas, los dilemas de los auges populistas y las puestas en tela de juicios en países como Estados Unidos, de valores democráticos como aquellos que fueron avasallados por el gobierno de Trump durante el periodo en el cual perdió las elecciones. Todo esto unido al significado del cambio climático que viene a decirnos que el calentamiento global constituye un desafío inédito en la historia de nuestra especie, pero fuertemente protagónico en lo que es la definición de los problemas del presente, van planteando la necesidad de que Argentina se sitúe ante un escenario mundial que pide definiciones muy claras. ¿Seremos o no seremos parte de ese mundo occidental, de esos valores democráticos
que hoy en el mundo están en disputa y que hoy en el mundo se ven enfrentados a conductas autoritarias, como pueden ser las que se desprenden de regímenes fuertemente dictatoriales como el chino. Más allá de que sus economías prosperen en términos de valores, no podemos negar que China es un país monopolizado por un partido único que se arroga justamente la interpretación de la voluntad de sus ciudadanos de manera inequívoca y fuertemente intolerante. Una Rusia que viene a decirnos que es indispensable que el imperio ruso soviético recupere la estructura que había perdido. Estamos ante una Alemania que después de la Segunda Guerra Mundial se había apartado del orden armamentista mundial y hoy se ve de nuevo inscrita en ese orden. Suecia, Finlandia, países que no formaban parte de la OTAN y que hoy, en virtud de estas conductas que estamos advirtiendo en la Rusia contemporánea de Putin, se ven obligadas, ¿no es cierto?, a formar parte de la OTAN, a aspirar a formar parte de la OTAN. Estamos, en consecuencia, y dicho muy sucintamente, ante una transfiguración del escenario geopolítico mundial y frente a estos cambios debemos preguntarnos qué grado de contemporaneidad tiene la Argentina en la que vivimos como para poder situarse de manera clara, de manera definida, ante los valores que es preciso defender frente al acoso, que sin duda alguna vamos a sufrir y estamos sufriendo por parte de quienes no conciben las democracias como configuraciones políticas indispensables. ¿Qué es preciso para que esa recuperación de la significación de nuestro país como expresión de republicanismo tenga lugar? Yo creo que no puede haber política superadora de los conflictos que hoy vive la Argentina mientras no se supere la fragmentación, la ausencia de federalismo, la concepción de la política como un territorio de antagonismos que buscan el exterminio del adversario y no su integración con él. Esta convicción nos ha llevado a todos nosotros, a todos los que compartimos el ideal de una sociedad argentina fuertemente inscrita en el campo republicano, a la evidencia de que hoy la disputa política en el país no se da entre dos fuerzas que representan una misma concepción del sistema en el cual debemos vivir, sino que estamos enfrentados, quienes tenemos ideales republicanos, a una concepción del país que aspira a destruir la estructura republicana y constitucional de la Argentina. Son dos concepciones de la Argentina las que se van a disputar el poder en las próximas elecciones. No son dos partidos o dos tendencias dentro de un mismo sistema. No puede haber entonces un orden político democrático donde la disputa tiene lugar entre concepciones antagónicas de lo que debe ser la organización nacional. Una cosa es tener una propuesta inscrita en forma consecuente con lo que significa la Constitución Nacional. Otra cosa es querer barrer con ella, liquidar los tres poderes, someter la justicia a las decisiones de un ejecutivo personalista y autocrático. Es fundamental atender a la gravedad de la situación extrema en la que se encuentra hoy la Argentina en términos de quienes aspiran a configurarla y representarla de maneras fuertemente antagónicas en el orden moral, en el orden de los principios constitutivos de lo que es el poder. Yo creo que a la Argentina hay que llevarla hacia la concepción de un centro democrático que permite entender qué significan una izquierda y una derecha fructífera. Si hay centro derecha y hay centro izquierda es porque primordialmente hay centro. El centro es el repertorio de valores que expresan los bienes comunes
con que cuenta una nación. Discrepar en torno a valores compartidos es vivir civilizadamente. No compartir valores de centro, es decir, un patrimonio de valores comunes, es estar enfrentados, como decía antes, a dos concepciones de la organización nacional, cuyo desenlace fatalmente es uno, el de la libertad, y el otro, el de la opresión y el atraso. Solo hay política donde existe un centro construido por valores compartidos. El consenso no implica la posibilidad de que haya acuerdos entre quienes no tienen principios compartidos. El consenso solo puede existir donde el patrimonio de valores compartidos con respecto a un ideal de organización nacional es común. Hoy en la Argentina ese concepto del centro está amenazado precisamente por el afán de monopolizar el poder, de concebirlo como expresión de un valor autocrático, reduciendo los tres poderes a uno solo, que es el Ejecutivo, y ese Ejecutivo a una figura hegemónica que no admite discusión de sus enunciados. ¿Qué significa educar republicanamente en un país como el nuestro, como para que estos valores de centro ganen la prioridad necesaria? Educar cívicamente significa ir más allá de la capacitación profesional con que indispensablemente tenemos derecho a contar cada uno de nosotros. Necesitamos ingenieros, geógrafos, médicos, abogados, necesitamos fuerzas armadas, necesitamos gente que trabaje en el campo de la creación artística. ¿Qué duda cabe? Pero la capacitación personal, si no está acompañada por la formación cívica, termina escindiendo dos valores que no pueden ser antagónicos. El de tener todo el derecho a la libertad necesaria para poder llegar a ser quienes individualmente aspiramos a ser, y sabernos al mismo tiempo ciudadanos de un proyecto compartido, parte como ciudadanos de un proyecto compartido dentro del cual ejercer nuestra propia vocación, nuestros propios intereses personales. No se trata de poner nuestra vocación al servicio de la política, ni se trata de poner la política al servicio exclusivo de una vocación. Se trata de tener bien claro, que la política se realiza a través de este doble proceso de logro personal en el orden de aquello que nos importa y de conciencia cívica en el sentido de sabernos parte de una comunidad. La educación, además, es mucho más en consecuencia que aquello que podemos llamar formación de contenidos profesionales. Es primordialmente una mirada que la persona despliega sobre su propia constitución como sujeto sin olvidar su propia constitución cívica. El pensamiento cívico y el pensamiento ideológico son distintos. La ideología inscribe la comprensión de la realidad en un saber que no admite contraparte, puesto que su verdad descansa sobre la exclusión de cualquier otro modo de concebir la realidad. El pensamiento cívico, en cambio, y en consonancia con lo que antes les decía de lo afirmado por Federico, tiene que ver con esta posibilidad de tener convicciones sin estar arraigado en dogmas intransigentes, puesto que los principios fundamentales de la convivencia provienen de una constitución y no de una postura individual o de una ideología creada para un sector exclusivo del país o de la sociedad. La verdadera pobreza empieza a ser combatida cuando somos capaces de transitar del orden ideológico al pensamiento cívico. Allí comienza la lucha cabal contra la pobreza, que debe redundar, claro está, en la supresión de todas las dificultades que hoy generan una exclusión brutal de tanta ciudadanía argentina convertida en seres condenados a tener que durar
y no a poder desplegar sus propios proyectos. En suma, y por último, decirles que yo creo que es preciso que la Argentina gane contemporaneidad. No necesariamente somos contemporáneos porque estamos inscriptos en una época, sino que lo somos porque somos capaces de comprender los desafíos que esa época nos plantea en términos de inscripción geopolítica, así como también en términos de desarrollo de proyectos personales que confluyan con voluntades republicanas orientadas a la recuperación de la ley como condición de posibilidad de la convivencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, cuántos disparadores que, Federico, vas a tener una base muy interesante para tus conceptos. Federico, no se te oye. Estás muteado. Ahí está. Ahora sí, me había muteado para no hacer ruido. Gracias, Eduardo, por tu trabajo. Y gracias, Santiago, por tu inspiración. Me voy a subir al final de Santiago, empezando a analizar nuestra realidad de hoy, mirando un poco lo que pasa en el mundo, la mirada global. Me parece que estamos enfrentando un fenómeno que viene desde la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tras el Holocausto, los países que habían combatido al nazismo y al fascismo decidieron crear las Naciones Unidas y aprobar los tratados de derechos humanos. Y si nos fijamos, ese cambio generó un periodo en el que hubo enfrentamientos, algunas guerras, pero paró esa hipótesis de confrontación absoluta, de guerra total de naciones contra otras naciones y de destrucción total eventualmente de todo el mundo, porque se fue imponiendo un criterio que me parece que tenemos mayoritariamente hoy en todo el mundo, que es el respeto de los derechos humanos, de los derechos del hombre, de los derechos de cada hombre. Entonces, hemos pasado, me parece, en la historia humana de la política del poder, de la política de la violencia, de la fuerza, a una política respetuosa de los derechos humanos. Esto se ha potenciado enormemente con la revolución digital, en donde cada persona tiene una capacidad de impacto en la sociedad muy superior a lo que se podía pensar siquiera en el pasado. En donde los poderosos dirigentes políticos de algunos lugares se ven amenazados por seres anónimos, desconocidos, que pueden generar opinión y que pueden voltearlos de alguna manera, voltear su enorme poder. Y esto es una novedad extraordinaria, ¿no? Frente a esa confrontación entre las políticas de poder que van dejando su lugar a la política de defensa de los derechos de cada hombre, se oponen algunas naciones en este momento. Creo que lo que estamos viviendo ahora es una confrontación entre los países que, de acuerdo con sus valores, quieren vivir en un mundo que tenga un orden basado en reglas, de otros países cuyos gobernantes quieren cambiar las reglas de convivencia, o que quieren destruir las reglas de convivencia. Algunos lo dicen expresamente. Putin lo dice expresamente.
China cada tanto insinúa, ¿no? China es un país que ha decidido respetar las reglas, el orden basado en reglas, enriquecerse enormemente por eso, ingresar a la Organización Mundial de Comercio, transformarse en una gran potencia económica, respetando las reglas de posguerra, de convivencia mundial, pero ahora hay algunas insinuaciones de que es posible que decida atacar las reglas en lugar de seguir creciendo de acuerdo con ellas. Por supuesto que la Argentina tiene que tomar posición en ese contexto, porque de eso depende cómo podremos desarrollarnos los argentinos como país y como familia y como personas. Hay organizaciones de la sociedad que permiten el progreso, que permiten desarrollar la personalidad, los proyectos de vida, que son respetuosas, que permiten la interacción, que permiten la diversidad, que permiten el pluralismo, que permiten el respeto sobre todo. Y hay otras que son lo contrario. Las sociedades autoritarias son lo contrario, no, se basan en el poder de vuelta y no en el respeto de cada persona. Entonces, nosotros tenemos que tomar una posición, depende si queremos que nuestros hijos desarrollen su proyecto de vida en nuestro país o no, o si queremos que estén sometidos a la voluntad arbitraria de un gobernante, la voluntad arbitraria y cambiante de un gobernante. Nuestra inserción internacional tiene que ver con eso. Es obvio que si vos vivís en un mundo en paz, podés desarrollarte más. Y es obvio que si vivís en un mundo en guerra, no lo podés hacer. El desorden global afecta tu propia posibilidad de desarrollar tu proyecto de vida. Es muy obvio esto. Y del mismo modo que la paz es importante para el progreso, bueno, otras reglas de convivencia también son importantes para el progreso. Las que se basan en nuestro criterio, en el orden de la libertad y el orden del derecho y el orden de la justicia, del Estado de Derecho, en donde la ley es superior a la voluntad arbitraria de cualquier señor que tenga poder. Bueno, hecho este comentario, para saber dónde tiene que estar parada la Argentina internacionalmente, para poder progresar, hago una pequeña reflexión que tomé de un pensador. El otro día estábamos conversando con Patricia Bullrich de temas, miradas más filosóficas, y alguien dijo, la Argentina tiene un problema económico, y eso es evidente. Y dijo, pero ese problema económico está metido adentro de un problema político. Y eso también es evidente. Y ese problema político está metido adentro de un problema moral. Moral quiere decir de valores de convivencia. Y eso también es evidente. Pero me gustó esta cosa como de círculos concéntricos, ¿no? El problema económico, que es lo más dramático que vemos así en frente de nuestra nariz, está metido dentro de un problema político, que es también obvio porque del lado del gobierno hay una lucha de poder, de criterios, de valores muy a la vista de todo el mundo, la división del oficialismo, las divisiones, los ataques. Y del lado de la oposición también hay un problema político, que es que la oposición está buscando ser una alternativa de poder para reemplazar al gobierno y solucionar una gran crisis que tenemos. Pero esta construcción de una fuerza alternativa, o mantenimiento o engrandecimiento, es un tema político que evidentemente tenemos y estamos desarrollando. Y el problema moral probablemente es lo que mande, porque hay muchos que sostienen que tenemos que ponernos de acuerdo, los argentinos. Habló de eso Santiago Kovaldov recién.
Sin embargo, en el orden en el que estamos, voy a terminar con este comentario, en el orden en el que estamos es bastante evidente que hay un grupo chico de personas que pretende enriquecerse enormemente a costa de que la Argentina siga siendo chiquita y pobre. Yo sueño con la hipótesis de que logremos agrandar la Argentina para que estos grupos chiquitos de personas que viven del poder, que viven de la industria del poder y que se enriquecen ilimitadamente de eso, para que esas personas queden más chiquititos. Si la Argentina crece, ese grupo va a ser más chiquitito y menos influyente. Pero hoy por hoy hay un grupo de políticos, empresarios amigos del poder, sindicalistas depredadores, fiscales que no acusan, jueces que no juzgan, policías que no corren a los ladrones. Todo ese grupo pequeño de personas, bandas de narcotraficantes, que compran políticos y jueces y policías. Todo ese grupo de personas que es pequeño pretende enriquecerse ilimitadamente a costa de que la Argentina siga siendo chiquita y pobre. La manera de que siga siendo chiquita y pobre es que todos los argentinos, todos los que no somos ellos, no podamos desarrollar nuestro potencial en diversidad y crecer y mostrar todo lo que es capaz la Argentina. Yo he estado en países muy chiquititos, desérticos, en Israel, por ejemplo. Y uno dice, ¿cómo este desierto puede ser tan poderoso? Por su educación, por su ciencia, por su poder, por su fuerza, por su prestigio. ¿Cómo puede ser tan poderoso? Por todo eso. Entonces, cuando uno vuelve a la Argentina y ve lo que es la Argentina, un país maravilloso, todo está por hacerse. Está por hacerse quiere decir que tenemos miles de cosas que hacer. Cada uno de nosotros, todos juntos, enorme cantidad de cosas que hacer. La Argentina podría ser ilimitada, ¿no? Y sin embargo, estamos atenazados por esta banda de estos grupitos de tipos que vemos que tienen 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, 2.000 millones de dólares. ¿Qué son esas cifras? ¿Cuál ha sido la contribución de esa gente a la prosperidad de la humanidad? ¿No? Es esto, es la depredación de la Argentina. Entonces, termino con esta primera reflexión. De esa Argentina chiquita se sale con dignidad, con educación, que incluye la capacitación para el trabajo, y con trabajo. Entonces tenemos que tener las reglas de convivencia que permitan eso. Que tienen que ser las mismas reglas de convivencia que nosotros le reflejemos al mundo que nosotros somos. Uno no puede relacionarse con otros sino desde lo que uno es. La Argentina es eso. La Argentina tiene la posibilidad de ser eso. Lo fue. Y tenemos la posibilidad de serlo de vuelta. De seguirlo siendo. Un país de independentista, un país de dador de libertad, ¿no? De crecimiento, de progreso, de no creerse menos que nadie, ¿no? De derecho, está en nuestra Constitución, de derechos, de justicia, de progreso. Bueno, tenemos la posibilidad de hacerlo. Depende de nosotros. Estamos en una buena situación para hacerlo. Hay un cambio cultural importante que se está dando. Pero bueno, hay que poner mucho para que eso se haga realidad. Gracias, Federico. Santiago, estoy convencido que la intervención de Federico te incita a seguir enriqueciéndonos. Bueno, es inspirador, como él dijo, de lo que había oído antes, pero yo creo que justamente se prueba en este tipo de intervenciones alternadas
la posibilidad justamente de complementarnos y ensanchar mediante el aporte del otro, aquello que uno alcanza a esbozar, pero que encuentra en la palabra de su interlocutor un desarrollo inspirador, efectivamente, Eduardo. Yo en este caso querría subrayar tres ideas que ha aportado para mí Federico, que son muy importantes con este propósito que creo que es el de ganar contemporaneidad, es decir, aprender a ser hombres y mujeres de nuestro tiempo. No se pertenece a una época por fatalidad cronológica. El hecho de que hayamos nacido en el siglo XX y formemos parte de esta sociedad del siglo XXI no puede ser concebida como un atributo personal. Es una fatalidad afortunada de una noche fecunda en la que no participamos. Esa es la verdad. Entonces, para poder ser contemporáneos y no solo coetáneos de una época, tenemos que tener un buen diagnóstico del modo como se enlazan los objetivos personales y los propósitos colectivos en un proyecto de nación. Decía justamente Federico que nosotros tenemos que transitar de la política del poder a la política del derecho y que ha sido este proceso de posguerra, con la derrota del nacionalsocialismo, del fascismo y del comunismo, el que permitió que viéramos hasta dónde realmente es posible vivir, no sin riesgo, pero con hondura, en el marco de sociedades que han concebido el proyecto fundamentalmente como la aptitud convivencial. La aptitud convivencial. El tema climático, medioambiental, del calentamiento global al que yo me refería al pasar en mi exposición, viene a ejemplificar de un modo elocuente esto que quiero decir. El calentamiento global lleva ya formalmente encarado 26 cumbres climáticas. Ahora, en el transcurso de estas 26 cumbres climáticas, no se ha logrado definir un repertorio de normas, de conductas, principalmente por parte de las naciones que promueven los más altos niveles de calentamiento global y de contaminación ambiental, que permita contrarrestar con eficacia estas medidas antes de que lleguemos al año 2030, en el cual no va a desaparecer la vida, pero sí se va a ver muy comprometida la vida humana, no la del planeta propiamente dicho, sino las condiciones básicas para que podamos vivir como especie en el marco de un contexto ambiental propicio, no solo para nuestra duración, sino para nuestro desarrollo. De igual manera, el repertorio de normas y de reglas a las que se refería Federico, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esa capacidad o aptitud de convivencia, hacen hoy en día, gracias al desarrollo tecnológico, gracias a las posibilidades de encontrar en las conductas globales recursos aptos para poder convivir, ponen de manifiesto, quiero decir, ¿cuáles son las dificultades a las que se encuentra enfrentada nuestra especie y en particular, claro está, nuestra nación, porque es la que constituye nuestro marco concreto de referencia? ¿Cuál es el núcleo de este problema que puede desembocar en conductas trágicas, en guerras que se renuevan, en conflictos que ponen de manifiesto intolerancia? Pues es el tema del desprecio por la diferencia. El desprecio por la diferencia. Para poder convivir es necesario advertir que solo podemos parecernos los seres humanos si somos capaces de advertir los beneficios de la diferencia. Podemos ser parecidos si somos diferentes. Si somos iguales, no nos advertiremos unos a otros. Iguales en el derecho e iguales en el deber, sí, pero iguales en la estructura, iguales en ese sentido de la masificación que anula las individualidades, nunca.
Una de las finalidades de las políticas del poder a las que se refería Federico es la homologación de las identidades en planteos verticalistas que no toleran los matices, que son incapaces de reconocer la riqueza de las diferencias generadoras de consenso. Hay en el fenómeno del progreso, en consecuencia, mucho que advertir y mucho de lo cual beneficiarnos en este proyecto de desarrollo para la Argentina que queremos ver impulsado con fuerza particular a partir del año próximo. El progreso no es nunca uniforme. Se puede progresar en órdenes notables, como puede ser el de la medicina o el de la tecnología, pero no necesariamente en el orden de los derechos humanos. El progreso no es nunca unívoco ni homogéneo, pero la función primordial de la política es generar más y más consistencia al campo de los derechos humanos a los que se refería también Federico. El progreso en ciencia, el progreso en tecnología, el progreso en todos los órdenes objetivos debe estar acompañado por una búsqueda incesante del progreso en el orden intersubjetivo, porque de lo contrario veremos siempre coexistir fenómenos antagónicos, como puede ser, por ejemplo, el descubrimiento de la teoría de la relatividad y la expansión de los campos de concentración. Entonces, hay que tener conciencia de esto. Es indispensable entender que no necesariamente el desarrollo de la ciencia connota un desarrollo humanista en el campo de la ética. Tenemos que hacer de la política el instrumento que, dándole a la ética esa función primordial de la cual hablábamos en un comienzo y que retomó también Federico, permita entender que si la política no intenta concebir el progreso como ensanchamiento del campo convivencial, de la aptitud y disposición para generar consensos, difícilmente podremos decir que la política cumple con su función. Remitiendo esto a nuestro país, ¿qué esperamos de la oposición actual? Que promueva, aliente y subraye incansablemente la sujeción de lo económico a lo ético, de lo que podríamos llamar lo político a lo moral. De otra manera, nosotros estaremos siempre más cerca del siglo XIX que de los desafíos enriquecedores que nos hace el siglo XXI. Muchas gracias, Santiago. Tomo esta última afirmación tuya y la junto con mi introducción respecto de la importancia de los valores en nuestro discurso y en nuestra acción, ¿no? Y que tienen que ver con tu idea del centro, que se une en los acuerdos sobre valorativos esenciales, ¿no? O sea, puedo discutir mucho, pero tengo que sostener un espacio de valores que me permitan dialogar con el otro. Porque Claro. si no, el diálogo se convierte en una suma algebraica de disvalores y de valores, con lo cual es imposible de sostenerlo en el tiempo y que tenga algún impacto, ¿no? Bueno, Fede, perdón que me metí en el medio, pero seguramente No, es necesario. no, voy a hablar más de lo que decía Santiago recién. Vos para tener diálogo tenés que tener dos cosas: objetivo común con el otro. Diálogo quiere decir razonar junto con el otro, ¿no? Para tener diálogo necesitas tener un objetivo común con el que razonás para lograr ese objetivo común, y tienes que tener buena fe. Si el otro te quiere matar y el objetivo de él es matarte, y el objetivo tuyo es hacer un monumento a la Virgen María, bueno, eso no es un diálogo. Y no hay posibilidad de diálogo si no hay buena fe y un objetivo en común. Esto es muy, muy obvio. Santiago hablaba muchas veces de que las reglas tienen, y la política de alguna manera, y la convivencia tienen que estar sujetos a la ética, ¿no?
¿qué es la ética? No voy a hacer una clase de ética, pero quiero decir, hubo alguna gente que buscaba cuál era el valor fundamental, ¿no? Me gustaba una idea que es el valor fundamental de la convivencia y de la ética, era la unidad de las diversas, la unidad de la diversidad de miradas para defender lo bueno, lo bello, lo verdadero, y para los que creen, lo sagrado, ¿no? Es infinita la diversidad que todas estas cosas tienen que tener, que todas las miradas que pueden recibir. Pero me parece muy importante darse cuenta que las reglas de convivencia tienen que permitir que cada uno desarrolle su propia personalidad, su potencialidad, y que se permita interactuar lo más que se pueda a las personas en sus diferencias, en sus diversidades, porque eso es lo que enriquece y lo que genera la posibilidad de respeto y la posibilidad de amor, ¿no? Si no tenemos al amor como un elemento de la convivencia, bueno, nos queda la alternativa, que es la convivencia del más fuerte, del más violento, de eso, de la violencia. Y ese no es un orden en el que se pueda progresar, ni desarrollar su propio potencial, ni respetar los proyectos de vida de los demás, ni sus diversidades. Entonces, es muy importante esto de darse cuenta que hay ciertas reglas. Cuando se quiere controlar a los jueces, cuando se quiere subordinar a la propia voluntad arbitraria el derecho de los demás, cuando se quiere imponer la propia mirada por la fuerza, cuando no se respeta la mirada ajena, cuando se invade a otro, cuando se vulneran los derechos de otro en violaciones, todas esas cosas son lo contrario al desarrollo de la propia potencialidad y del respeto de las divergencias, que es lo que en definitiva permite que la humanidad sea una humanidad y no una banda de perros salvajes, ¿no? Así que, bueno, creo que el contenido de las reglas es una vieja discusión del derecho y de la política. Cuando hablamos de un orden basado en reglas, hablamos de esto, de un orden basado en las reglas de la tolerancia y de la libertad y de la dignidad de todas las personas. Así que, bueno, ese es el desafío permanente, no del futuro, el desafío permanente. Uno no solamente es su propio ser, sino también a lo que aspira. Y me parece que tenemos que aspirar a esto como argentinos. ¿Cómo ves vos, cómo sentís vos, Santiago, en tus permanentes intervenciones y diálogos, el estado de la sociedad, el avance de la sociedad argentina, la percepción que la gente tiene sobre este problema de valores de los que estamos hablando? Pregunta fundamental, Eduardo. Problema fundamental y desafío fundamental. Yo te diría que por una parte, y teniendo siempre presente que la nuestra es una sociedad que ha sido vulnerada por una concepción de la política que descansa en sus principios en el antagonismo perpetuo, como es el que evidencia el oficialismo, con respecto a aquellos que no coinciden o no se subordinan a su planteo. Yo lo que advierto es que por un lado tenemos un amplio sector de la sociedad empobrecido en órdenes básicos como son los de la alimentación y los de la falta de trabajo, donde el mandato que ha caído sobre estos sectores es el de durar, no el de vivir, el de durar. Están condenados a durar porque el prebendarismo no impone sino otra exigencia que la de hacer de sus subordinados seres que entregan su identidad y su proyecto personal al deber de
obedecer. En consecuencia, hay un amplio sector, que es justamente el que está marginado del trabajo, la producción, de la dignidad del trabajo, de la producción y de la identidad personal, que está inscrito en el campo de la duración. Y allí donde aún subsisten las clases medias, allí donde el trabajo es el que ha dado y da identidad a quienes integran a ese sector, lo que se advierte es un profundo desaliento que está acompañado por la necesidad a la vez de la reacción. ¿Desaliento ante qué? Desaliento ante lo que se ha hecho de la política, pero no solo a través de estos gobiernos kirchneristas. Tenemos que convenir que si hace 28 años que sigue sin aclararse el terrorismo de Estado y el ataque terrorista a la AMIA, si hace tantos años ya que se ha asesinado a un fiscal de la Nación y sigue sin aclararse explícitamente, decirse explícitamente quiénes son los responsables de ese crimen en el orden nacional, es porque hay algo que está evidenciando que la política argentina está subordinada a la impotencia. Está subordinada a la impotencia. 28 años sin saber qué ocurrió con la AMIA. No, esto está diciendo que hay algo que revertir. Entonces, a esa indignación, a ese desaliento, sin embargo, le corresponde una reacción emocional importante y auspiciosa que se ha visto en los banderazos, que se ve en la reacción de fiscales como hoy en día son los que están juzgando la acción delictiva de los personajes centrales del empequeñecimiento de la nación al que se refería Federico, que están poniendo de manifiesto la existencia de una esperanza, no de optimismo, de una esperanza. El optimismo cree que las cosas van a andar bien. Es un acto, yo diría, casi axiomático. Es como el pesimista que tiene un diagnóstico terminal sobre las cosas. El optimista tiene una visión favorable del futuro que no pareciera descansar más que en una expectativa. En el hombre esperanzado, en la mujer esperanzada, en la ciudadanía esperanzada, el aliento de buscar una alternativa proviene de haber advertido matices saludables en un marco altamente sombrío. Hoy esos matices saludables están representados por los sectores que no transigen con el delito y que en buena medida los encontramos en la oposición, pero sobre todo en la ciudadanía, que reclama, que pide que la ley, como decíamos antes, sea la que oriente la acción política. Entonces, me parece que tenemos que devolverle a un sector importante de la sociedad la posibilidad de la dignidad, del trabajo, de la educación, de la salud, del proyecto personal. Y a otro, la posibilidad de sentirse representada por quienes hoy o mañana vayan a tener las investiduras primordiales en el campo de la acción política. Qué lindo y esperanzador, Santiago. Ya nos vamos acercando al final, pero como este es un espacio político, yo le pregunto a Federico, nosotros como PRO, ¿estamos en condiciones, posibilidades, capacidades para responder a estas demandas que nos está planteando? ¿Y cuáles dirías vos que son los caminos y los principios para poder responder a esta demanda de la que nos habla Santiago? Yo creo que el PRO es un partido que tuvo ciertas características que consensuó la gente que lo formó, en particular con Mauricio Macri, que claramente lo lideraba desde el principio. Y esas características son, primero, que es un partido de poder, no es un partido que vaya a defender una idea solamente, sino que es un partido que cree que tiene que representar a la mayoría de los argentinos. Y cuando vos representás a la mayoría de los argentinos es porque admitís compartir el poder con una diversidad de miradas, ¿no? No son todos la misma mirada que vos.
si vos querés representar la mitad más uno de los argentinos, tenés que representar a muchas miradas, pero que coinciden en algunas cosas importantes, que son estos valores de los que hablamos recién. Pero el PRO se definió a sí mismo como un partido de poder, no como un partido ideológico, en el sentido de que voy a defender una idea, pase lo que pase. Es un partido que quiere, la segunda cosa, transformar la realidad. Es un partido de cambio. Es un partido de poder y es un partido de cambio. No está para llegar a la administración y que las cosas siguen como están. Quieren cambiar la situación. Nació en el 2001 y tenemos que preguntarnos y cuestionarnos, si nacimos en el 2001 para terminar con la crisis del 2001, ¿por qué 20 años después seguimos en la crisis? ¿No? Son más importantes las preguntas que uno se hace que las respuestas que uno da en la vida. Así que tenemos que preguntarnos si no nos estuvimos haciendo en estos años otras preguntas. Y no, tal vez la pregunta fundamental, que es ¿cómo hacemos para terminar con la crisis argentina tan larga, ¿no? Si tenemos que transar con cosas que nos dicen que somos ingenuos, algunos, si tenemos que transar con cosas, si hay que acordar cosas con los mafiosos. El problema de acordar con la mafia es que podés terminar muerto o que podés ser parte de la mafia al final. Entonces, objetivamente la mafia no es parte de la solución de la Argentina, sino parte del problema de la Argentina. Pero bueno, volviendo al PRO. El PRO me parece que es un partido de poder, es un partido de cambio, y ha logrado, junto con otros partidos muy importantes, construir una alternativa de poder en la Argentina, que desde el año 2015 hasta ahora, siempre, en cada elección, en cada turno electoral, sacó más del 40% de los votos. En cada turno electoral, por lo menos una vez. En el 2015, en la segunda vuelta a Mauricio, en el 2017 sacando más del 40%, en el 2019 el famoso 41%, en el 2021 más del 40%. Y pensemos que otros partidos de otros países, como la democracia cristiana de Angela Merkel, nunca sacan más del 35%. Así que hemos logrado construir una alternativa de poder, y eso es muy relevante porque le da una salida a los argentinos. Ahora, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que hacer un cambio cultural en la Argentina, de que el cambio cultural es muy relevante, es lo que nos tiene que orientar, y que tenemos que tener la visión necesaria para hacerlo, y el coraje necesario para hacerlo, porque si no, el pequeño grupito de los que viven del poder se sigue imponiendo, ¿no? ¿Qué han hecho estos 20 años? Han hecho lo que estamos viendo. Entonces, si no logramos revertirlo, somos nosotros el problema. O sea, Eduardo, no creo que la pregunta es si podemos hacerlo. La pregunta es una que nos dijo una vez el presidente Macri a vos y a mí, y a Luciano Laspina, una vez que hablamos con él en el momento de hipercrisis de la Argentina y de su gobierno, que él dijo, tenemos que preguntarnos si nos da la talla para hacer lo que tenemos que hacer. O si no, vendrán otros que lo van a hacer, porque esto hay que hacerlo. No le podemos dejar la Argentina a 5 mafiosos. La Argentina es mucho más que Lázaro Báez y que un sindicalista y que lo que sea, que un policía corrupto, que un narco de Rosario. Es mucho más la Argentina que eso. Pero bueno, nosotros lo tenemos que hacer, si no lo hacemos, bueno, no nos da la talla, o eventualmente somos parte del problema. Yo creo que somos parte de la solución. Muy bueno, muchísimas gracias, Federico. No lo veo ¿Está Santiago? Aquí estoy, Bueno, ahí te recibí. Bueno, ya nos vamos acercando al final. Si ustedes quieren quedarse una hora más, nosotros felices. Pero vos empezaste tu inicio con una frase muy linda sobre el futuro, ¿no? Diciendo que el porvenir no es la fantasía de lo que vendrá algún día, etcétera, sino que el futuro es hoy, en nuestra capacidad de construirlo, ¿no? Si te interpreto razonablemente. Claro. ¿Sos optimista sobre esa construcción de hoy, del futuro?
Mira, podemos unir dos conceptos. Uno que propuse yo, que es que no soy optimista, soy profundamente esperanzado, es decir, que creo ver matices en nuestra realidad que alientan la posibilidad de que al coraje necesario se una una capacidad programática de acción que lleve a lo que señalaba Federico, ser parte de la solución. Mira, yo creo profundamente que el rasgo distintivo de la existencia es la insistencia. Y nosotros, claro, el hombre no es un ser que se realiza en plenitud, es un ser que se transforma en pos de la plenitud. Una plenitud que alcanza o no alcance del todo nunca, pero que operando como una utopía motivadora lo impulsa a avanzar. En consecuencia, queda claro en el planteo que recién hacía este veterano de la política liberal que Federico, y cuando digo liberal, digo del derecho a la convivencia y al desarrollo orquestado y conjunto, que es también la mía como visión. Yo creo que lo fundamental es saber si hemos entendido la magnitud del desafío que tenemos que emprender, no con la certeza de que lo vamos a lograr, sino con la convicción de que no podemos dejar de intentar. No podemos. El logro vendrá si las circunstancias son propicias, pero la dignidad sobrevendrá si lo emprendemos. Completamente. Notas al pie. Qué bien nos hace escucharlos. Muchas gracias. La verdad que es tan lindo escucharlos. Bueno, vamos llegando al final que nos habíamos propuesto. Fede, ¿querés algún comentario adicional? Tenemos un gran país, depende de nosotros lo que hagamos. No es un momento de quejarse, tampoco es un momento de hablar todo el tiempo. Hay que actuar. Tenemos la libertad de poder hacer acciones para cambiar la realidad, pero tenemos que tener la voluntad de hacerlo. Y nuestra voluntad, si queremos hacerlo, tiene que ser más fuerte que la voluntad de esa oligarquía que trabaja para sí misma y impide que la Argentina prospere. La política es la materia del poder, y el poder consiste en un punto más allá de su finalidad, del bien común, consiste en imponer la voluntad de uno sobre la voluntad del otro. La voluntad de la gente de bien y de trabajo de la Argentina es más fuerte, es más potente que la voluntad de los mafiosos. Y no nos tenemos que acobardar porque nos digan ingenuos o por lo que sea. Ellos nos tienen miedo, ellos le tienen miedo a la gente. Entonces, hagámosles sentir más miedo. Pero eso requiere voluntad de nuestra parte. Tenemos libertad de accionar, pero ejerzamos esa libertad y pongamos la voluntad de cambio que se requiere para que esto cambie, incluso para nosotros mismos. No es que yo digo que acá están todos los buenos y allá están todos los malos. Hay buenos y malos en todos lados, pero el punto es que tengamos convicción y que tengamos coraje y que tengamos la certeza de que lo podemos hacer. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ambos nos han dado el final el final que necesitábamos para salir con más energía todos los días a dar estas peleas que ustedes además han mostrado tan bien respecto de los objetivos. Así que muchísimas gracias, Santiago, muchísimas gracias, Federico. La escuela está muy, muy orgullosa de haberlos tenido esta noche y de que nos dejen este mensaje de sabiduría y esperanza. Gracias a vos por tanta hospitalidad, por la tarea que es pura insistencia, que estás empeñado y que es tan fecunda, y a todos los que nos acompañaron esta noche. Les podemos hacer Muchas un aplauso mediático. También nosotros. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas Adiós. Gracias, Federico. Igual, un abrazo grande, Santiago. Un abrazo.